Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado 6 de septiembre, Jair Bolsonaro, que es el candidato a la presidencia de Brasil, el candidato por el Partido Social Liberal, ha estado en muchos partidos este hombre, pero el último, el que ha recalado, se llama Partido Social Liberal, pues bien, recibió una puñalada durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais. Iba a hombros, como si fuese un torero, y se acercó un tipo y le metió una puñalada. El atacante era un tal Adélio Bispo de Oliveira y dijo, tras ser detenido por la policía, que lo había hecho porque se lo había ordenado Dios, tal cual. Bueno, ya sabéis, estas cosas, un perturbado o perturbados los hay en todas partes, también por supuesto en Brasil. La violencia electoral, de cualquier manera, en Brasil pasa como en México, es algo relativamente normal. Por desgracia, sucede. Son países donde las elecciones se viven con gran apasionamiento y además son países con altas tasas de criminalidad, con unas tasas de homicidio que a los europeos pues nos dejan un poco pegados hacia la pared, ¿no? Donde hay miles de muertos todos los años y donde la delincuencia es algo bastante común. Bien, pues en países así nadie está a salvo y mucho menos los que se exponen públicamente como son los candidatos electorales. En el caso de Bolsonaro era más grave aún porque es el candidato a la presidencia, no es el candidato a una alcaldía pequeña ni nada de eso, que estos ya han matado a algunos, ni un concejal, pero bueno, que puede suceder especialmente si se exponen al público, como fue, si habéis visto las imágenes, veréis que era en cierto modo una insensatez lo que hizo ese día Bolsonaro entre su propio público. Se expuso demasiado. Bien, el intento de asesinato está vivo, está en el hospital, pero está vivo afortunadamente. El intento de asesinato de Bolsonaro consiguió que el nombre del candidato no solo haya subido a las encuestas, que ha subido bien, sino que además recorriese el mundo entero ese nombre. Apenas lo habíamos escuchado un poquito por encima y de pronto todos nos hemos enterado que este hombre existe. No solo eso, sino que las elecciones brasileñas hayan pasado, que se celebrarán, por cierto, os lo digo ya, a doble vuelta el próximo 7 de octubre y el 28, pues bien, se han convertido en asunto de primera plana, por lo menos en los periódicos españoles. Y todo empezó justo aquel día. Fue el verdadero pistoletazo de salida de la campaña brasileña. Vamos a ver hoy quién es Jair Bolsonaro, que es por lo demás el favorito con los sondeos, como ya os he dicho, y por qué han querido matarle. Las últimas elecciones brasileñas celebraron en 2014. No pude hacer programa porque yo en aquel entonces todavía no tenía La Contracrónica, pero hubiese hecho unos cuantos porque fueron unas elecciones muy reñidas. Ganó Dilma Rousseff por poquito, solo por 3 puntos de ventaja sobre un candidato socialdemócrata que se llamaba, y que se sigue llamando, lo que pasa es que ahora no es candidato, Aécio Neves. Este es un tipo muy famoso en Brasil, no solo ya por él, que también, sino sobre todo por su abuelo, por Tancredo Neves, del que seguramente, si os interesa, aunque sea solo un poquito, la historia de Brasil y la política de Brasil, pues conoceréis ya solo por el nombre es bastante famoso, pero bueno, el hecho es que Aécio Neves se quedó a las puertas mismas del Palacio de Planalto, que es la sede de la presidencia en Brasilia. Habréis visto el edificio de Planalto muchas veces, es un edificio moderno. A mí no me gusta mucho, pero bueno, para gustos los colores. Hay gente que ese tipo de arquitectura le encanta. Bien, a Rousseff la alegría le duró poquito, porque un año y medio después de tomar posesión, tomó posesión el 1 de enero del año 2015. Las elecciones en Brasil se celebran en el mes de octubre, a final de año, y se toma posesión oficial con el inicio del nuevo año. Este año, o el año próximo, serán el 1 de enero de 2019, empezará el nuevo presidente, que todavía no sabemos quién será. Podría ser Bolsonaro o no, eso ya está por ver y además dependerá de los brasileños. Bien, pues en agosto del año 2016, esto sí lo traté, porque ya tenía yo La Contracrónica y pude hacer un programa en aquel mes, hace ya, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya más de 2 años. Hice un programa dedicado solo a la destitución de Rousseff, el famoso impeachment. Fue destituida por el Congreso a causa de las sospechas fundadas por lo demás, de que la vicepresidenta estaba implicada en el caso Petrobras, que es uno de los tentáculos, uno más de los muchos que tiene, de la operación Lava-Jato, que bueno, sigue su curso en Brasil y en otras partes de Hispanoamérica. En Brasil ha hecho auténticos destrozos el tema este de Lava-Jato y sus
distintas ramificaciones en otras partes de Hispanoamérica pues ha sido el caso Odebrecht, pero bueno, que en Brasil es el punto de origen de prácticamente todos los casos, los grandes casos de corrupción de los últimos 10 o 15 años. Pues nada, Rousseff se tuvo que ir porque el Senado la sacó de allí y le sucedió su vicepresidente, que se llama Michel Temer. Él ahora es presidente, es el presidente actualmente en Brasil, que una de las cosas que hizo, él no era el Partido de los Trabajadores, era el partido que estaba en coalición con ellos, pues una de las cosas que hizo Temer fue imprimir un giro a la política brasileña, alejándola de los postulados del Partido de los Trabajadores, del famoso PT, que es el partido de Lula y que sigue existiendo. Temer se pensaba hace unos meses que quizás que iba a volver a presentar a las elecciones, pero él también está sitiado por sospechas de corrupción, aparte que está muy desgastado porque Brasil atraviesa, como ya he hablado aquí en el programa en alguna ocasión, atraviesa una crisis económica bastante profunda desde hace tiempo, ya sabéis, de aquellos polvos, estos lodos, los años de burbuja, al final los están terminando pagando los brasileños como los han terminado pagando como los pagamos los españoles hace unos años después de nuestra burbuja. La cuestión es que Temer decidió que no se presentaba de nuevo y eso dejó el campo libre para que a la derecha del PT, a la derecha del Partido de los Trabajadores, apareciese un candidato nuevo. En el PT, por su parte, que hoy por hoy es el principal partido si no el principal, el segundo, más, no sé por número de militantes, pero vamos, desde luego es el partido brasileño más famoso desde hace 20 años, pues en el PP Rousseff no podía volverse a presentar por razones obvias tras su destitución, pero quedaba Lula da Silva, que ha intentado presentarse hasta el pasado mes de agosto, pero está en la cárcel. Eso también lo traté en su momento, está en la cárcel desde abril, hice un programa sobre el encarcelamiento de Lula. A Lula le metió a la cárcel también por un asunto de corrupción, un asunto menor de corrupción, pero bueno, la cuestión es que está preso. La salida de escena de Lula da Silva, de Rousseff y de Temer dejaba la puerta abierta a otros, tanto a la derecha como en el propio Partido de los Trabajadores, a otros que llevaban pues bastantes años esperando su oportunidad. En la política de vez en cuando se forman tapones y eso el que quiere subir para arriba lo ve. Dije, bueno, pues estoy aquí aguantando, chupando rueda como puedo durante un montón de tiempo, pero es que a este tío no hay quien le mueva. Eso pasa bastante a menudo, especialmente cuando se habla con políticos jóvenes que rondan la treintena, que les puede la impaciencia y ven que no saben que su momento no va a llegar hasta 20 años más tarde, a no ser que suceda un milagro. Pero bueno, en este caso ha sucedido, entre comillas, un milagro, y es que 3 políticos de primera fila han desaparecido de escena pues prácticamente a la vez. Pudo haber reaparecido, y esta es una pregunta que os haréis, ¿por qué no está Aécio Neves, que se quedó tan cerca en el año 2014? Pues bien, pudo haber aparecido. Neves además pertenece, como os decía hace un momento, a una dinastía de políticos brasileños. Su abuelo, ya os he dicho, Tancredo Neves, es muy famoso, ya ha muerto muchos años, pero todavía su nombre se recuerda, fue primer ministro en los años 60, primer ministro de Brasil antes de la dictadura, y luego posteriormente, ya en los años 80, fue elegido presidente. Pero tuvo la mala fortuna, Tancredo Neves, de morir poco antes, le hicieron unas operaciones, se complicó la cosa y se murió, tenía ya cierta edad, eso es cierto, y se murió antes de tomar posesión. Le han reconocido, eso sí, a pesar de que no llegó a gobernar ni un solo día, porque no pudo tomar posesión, le han reconocido como presidente de Brasil, forma parte de la lista de presidentes de Brasil. Diréis, bueno, pues con más razón todavía, un tipo con nombre que estuvo cerquita de convertirse en presidente, pues no se ha conseguido colocar como candidato del Partido Socialdemócrata, entre otras cosas porque le han llovido, de nuevo, las acusaciones de corrupción, lavallato. Es decir, está toda la clase política brasileña, o prácticamente toda la clase política brasileña, literalmente enmierdada con este caso. En un momento en que uno levanta un poco la alfombra, empiezan a salir sapos y culebras de ahí. Es una cosa tremenda lo de este caso, al extremo que han hecho una serie de Túnel de Dinero, se llama en español, la están dando en Netflix, pasó por aquí por el Contraplano hace cosa de un mes o por ahí, una serie de televisión, quiero decir. La cosa es que esto le ha dejado a Aécio Neves fuera de juego. Luego tenemos un candidato nuevo en el Partido de los Trabajadores, en el PT, que es un tipo llamado Fernando Haddad. Lo habréis visto en televisión, es un candidato desde hace poquito, que además ha salido, es el gobernador de Sao Paulo, y está haciendo la campaña como si fuese el mismo Lula. Le vi yo en televisión hace 2 días y iba con
una camiseta que ponía Lula, tal cual. Bueno, este hombre que ponga su nombre, pero no el nombre de Lula, que aparte de ser un presidiario, pues no se presenta a las elecciones. Pero bueno, está tratando de arrimar todo el voto a Lula, que sigue siendo un hombre muy querido ahí en Brasil por parte de la izquierda y de sus antiguos votantes. Está tratando de arrimárselo hacia la magia de Lula, hacia sí mismo. Luego hay otro candidato en el Partido Socialdemócrata, un tal Gerardo Alckmin, que este es el gobernador, el otro era el alcalde. Haddad es el alcalde de Sao Paulo y este es el gobernador de la provincia, que se llama igual, del estado de Sao Paulo. Bueno, aparte de estos dos, Alckmin la verdad es que por lo menos fuera de Brasil es completamente desconocido, además tiene ya cierta edad. Y luego hay dos viejos, no viejos por la edad, sino viejos conocidos, muy conocidos, de la política interna de Brasil, que han saltado al primer plano aprovechándose del vacío de poder que había surgido. Por un lado tenemos a Ciro Gomes, que fue ministro con Lula, ministro muchísimos años, y luego con Lula y con Rousseff, es decir, creo que fue ministro desde el año 2002 o 2003 hasta hace un par de años, y que se presenta por el Partido Democrático Traballista, que es una especie como de Partido de los Trabajadores bis, una escisión, en esencia es prácticamente lo mismo, y luego por otro Jair Bolsonaro, que es del que más se está hablando. Este es diputado desde hace 25 años, es diputado federal, quiero decir, es un tipo de tendencia democristiana y que, como os decía, pues es el primero y el favorito en las encuestas que se han realizado hasta ahora. He estado echando un vistazo a los sondeos, ya por pura curiosidad, hay muchísimos. Brasil, no olvidemos, es un país muy grande que tiene una población gigantesca, pero además una economía que no está boyante, pero sí buenos periódicos y buenas cadenas de televisión que se dedican a hacer estas cosas. Bueno, estaba echando un vistazo a los sondeos, pesquisas lo llaman allí en Brasil. El portugués es un idioma precioso, es una maravilla, no me digáis. Porque pesquisa lo tenemos también en castellano, pero lo utilizamos para otra cosa. Así que han hecho un sondeo, han hecho una pesquisa. Vamos a hacer aquí unas pesquisas, a ver a quién vais a votar. Bueno, la cosa es que la pesquisa más reciente, que la publicó ayer mismo, hace 2 días, el día 18, lo tengo aquí apuntado, estamos ya a día 20, que publicó el día 18 la cadena Globo, estaba dándole a Bolsonaro un 28% de los votos, en primera vuelta, eso sí. A Fernando Haddad le estaba dando un 19% y a Gómez un 11%. Alckmin, que es el del Partido Socialdemócrata, se queda bastante lejos, se queda pues cuarto ya con un 6% aproximadamente. Bien, no es una encuesta, las encuestas sirven para lo que sirven, no lo olvidemos, y además es una encuesta de la primera vuelta, es decir, que tiene un valor y falta todavía mucho para las elecciones. Estamos a día 20 de septiembre, la primera vuelta no será hasta el 4 de octubre y lo que decidirá, a fin de cuentas, las elecciones serán la segunda vuelta, la primera es el 7 de octubre, la segunda vuelta será el 28 de octubre, es decir, falta todavía más de un mes para que sepamos quién ha ganado las elecciones brasileñas. Pero bueno, esto es como está la cosa ahora mismo. Bolsonaro está muy por delante. Hace solo un mes estaba en torno al 20-22 y ahora está en el 28 y es en buena medida eso gracias a que le han pegado una puñalada. Parece mentira, pero es así. La verdad es que lo que ha tenido que sufrir en su cuerpo mortal lo está recuperando con creces en intención de voto. Sobre estas encuestas, ¿qué podríamos decir? ¿Que van a ser definitivas? Pues no tenemos ni idea, pueden dar un montón de giros de aquí a las elecciones, pero si se mantienen, pongamos por caso que los resultados en la primera vuelta son los de la encuesta de Globo de hace 2 días, bueno, en este caso ganaría en primera vuelta, pero lo tendría bastante más complicado en segunda. Es decir, a no ser que se haga con el 50% de los votos en primera, que no parece el caso, manteniendo estos mismos resultados y llevándonoslos a una segunda vuelta, con la intención de voto de la primera vuelta, pues bastaría que Ciro Gomes apoyase a Haddad para convertirse en presidente si el resto de partidos se abstienen de apoyar a Bolsonaro. Y esa es la razón, en última instancia, por la que toda la artillería la tienen dirigida ahora mismo contra este candidato, contra Jair Bolsonaro, desde el principio, además. Lo habréis oído y habréis visto. Si estáis en Brasil, por supuesto, no escucharéis otra cosa, pero es que si estáis fuera de Brasil también, porque se habla mucho y sobre todo se habla de Bolsonaro. Parece que es el único candidato que se presenta. Aquí en España la prensa
Los periódicos, las cadenas de radio, las cadenas de televisión le están llamando de todo menos guapo a Bolsonaro. Que si ultraderechista, que si xenófobo, que si racista, que si machista, que si de todo. Todo lo que uno se pueda imaginar. En fin, lo habitual. No hay nada que a estas alturas nos vaya a asustar. De hecho, buscad Bolsonaro por vuestra propia cuenta en Google, por ejemplo, y en periódicos españoles o en periódicos hispanos y veréis lo que os encontráis. Es decir, veréis como el término Bolsonaro va precedido casi siempre del apelativo ultraderechista. Es inapelable, lo vais a encontrar en prácticamente todos los medios. Esto de que le tengan que poner el adjetivo antes, que no es la primera vez que sucede, a mí me llamó la atención. Me llamó la atención ya en el mes de agosto. Me llamó la atención el personaje en sí. Dije, bueno, ¿quién será este Bolsonaro al que le están machacando tanto? Y además le están machacando desde el extranjero, donde a fin de cuentas tampoco vamos a votar en las elecciones brasileñas. Bien, pues la verdad es que después de informarme sobre el personaje en sí, lo cierto es que tampoco hay mucho que contar. Lo siento si esperabais personaje fascinante, tal, no. Donald Trump sí que tenía toda una historia detrás, pero es que este no la tiene. Es un simple político profesional. Así, no hay más. Este empezó de concejal en Bolsonaro, quiero decir, en Río de Janeiro, y luego fue elegido diputado federal en el año 91, empezó en el 88 y desde entonces, desde el 91, no se ha movido del Congreso, así que más no se puede decir, no ha tenido más experiencias. Es decir, que de 63 años que tiene, 30 los ha pasado en política. Cosa por lo demás bastante usual en Brasil, donde la política está hiperprofesionalizada. Si seguimos el rastro de cualquiera de los candidatos encontraremos cosas similares, es decir, perfiles muy similares al de Bolsonaro. De modo que la primera de las cosas que le están llamando, de que es la encarnación brasileira de Donald Trump, pues lo siento, pero no es así. Por más que insistan en la tele, no es así, no es Trump. Trump sí tiene una biografía un tanto curiosa y además no era un político profesional, cuando allá por 2015 decidió presentar su candidatura a las primarias del Partido Republicano, que no todavía la presidencia. Bueno, este hombre lleva desde 1991 sentado, calentando un asiento en el Congreso de Brasilia, así que, no sé, por más que intento buscarle el parecido con Donald Trump, es que ni físicamente, nada, no hay caso, lo siento, ya sé que lo están diciendo muchos periódicos y lo repiten mucho, pero no es Donald Trump. Antes de eso os preguntaréis qué fue, porque si llegó en el año 88, pues un chavalín no era un jovenzuelo, ya tenía cierta edad. Pues antes de eso podríais pensar, bueno, entonces fue empresario y en eso se parece a Donald Trump. No, antes de eso fue militar, fue paracaidista, para más señas. Llegó hasta capitán, eso sí, cuando se retiró, que debía tener pues 33, 34 años, pues sí, 33, porque me ha parecido ver que nació en el 55, así que tenía 33 años, y en el ejército hasta incluso armó algún que otro pitote. En el año 86, con 31 años, le metieron 2 semanas de arresto por quejarse en una revista muy famosa de Brasil, una revista de información general muy leída, creo que la más leída del país, que se llama Veja, pues se quejaba de que los salarios eran muy bajos. Bueno, los salarios dentro del ejército eran muy bajos. Queja, por lo demás, bastante habitual entre los militares de todos los países. Pero bueno, la cosa es que como escribió aquel artículo en Veja, pues le agarraron y lo tuvieron 2 semanas arrestado. Debió ver que en el ejército después de aquello no iba a prosperar y 2 años más tarde, en el 88, dejó las Fuerzas Armadas y se metió en política. Eso sí, como ticket para estas elecciones, es decir, como vicepresidente, ha elegido a un militar, a un tal Hamilton Mourão, que se pasó a la reserva en febrero. Este tipo es general y que era paracaidista, como el propio Bolsonaro, así que supongo, que se conocerían ya desde hace muchos años porque son prácticamente de la misma edad, así que debieron coincidir seguramente en los tiempos en los que Bolsonaro era capitán del ejército. Bien, una vez despejado de dónde viene este hombre, que es lo que la prensa se ha encargado de distribuir todo lo que ha podido, rara vez no he leído ni un perfil en el que hablasen con esta claridad. Es decir, este hombre viene de aquí y después se metió a político del Partido Democristiano además, y desde entonces es político. No sé yo si para lo poco que hay que contar
es merecedor de tantos dicterios como le están dedicando, sinceramente. Yo creo que no, pero bueno, partiendo de lo que viene. Entonces, ¿por qué le insultan tanto? Esta es la pregunta. Si no es por su historial, que tampoco es especialmente brillante, un historial normal, un tipo que era militar, que deja el ejército a los 33 años porque se cansa de aquello, que se mete a concejal de su ciudad, que era Río de Janeiro, y que luego consigue dar el salto a la política nacional y está en el Parlamento. Encontraréis casos como estos en un montón de sitios. Bien, pues le insultan básicamente por sus posiciones políticas, nada más. Y os preguntaréis cuáles son esas posiciones políticas. Es decir, ¿a favor de qué está Jair Bolsonaro? Bien, está a favor de, vamos a verlo rápidamente, tampoco me queda mucho tiempo, pues está a favor de cosas como la pena de muerte, en el caso de crímenes premeditados, en eso insiste mucho. No olvidemos que en Brasil hay mucho crimen, es uno de los países más violentos del mundo. Está a favor también del derecho a portar armas, para defenderse, entre otros, de los propios delincuentes. Está a favor de privatizar empresas estatales, pero ojo, no Petrobras, eso no tiene ninguna intención de hacerlo. En tiempos de Lula incluso Bolsonaro se alineó con el gobierno del Partido de los Trabajadores en algunas iniciativas económicas. La nueva matriz económica, aquella de Lula, algunas iniciativas de corte desarrollista. Ya sabéis que Lula llegó al poder con una idea muy socialista, muy de socialismo del siglo XXI, y luego lo descafeinó bastante. Algunas medidas como ciertos incentivos fiscales que se dieron al sector privado para potenciarlo, bueno, pues Bolsonaro en aquel momento votó a favor de estas medidas. Y bien, esto es lo que está a favor. Os preguntaréis, ¿de qué está en contra? O en contra de qué está, mejor dicho. Bueno, pues está en contra, así de primeras, del matrimonio homosexual. Eso lo dice muy a menudo. Y por supuesto de la adopción, de la adopción de niños por parte de homosexuales. Está así, de manera general, en contra de la agenda de género, que en Europa está ya muy implantada, pero no tanto en la América hispana y en Iberoamérica. También está en contra de las políticas de discriminación positiva, de ahí que le llamen racista. Es decir, de estas que se hacen para los negros en Brasil, que se sustancian, por ejemplo, en cuotas en las universidades, que tienen los afro-brasileiros que llaman ahí. También está en contra de legalizar las drogas. Se le ha preguntado en alguna ocasión qué le parece eso, porque gran parte de los problemas de violencia en Brasil, como el resto del mundo, provienen de la prohibición del tráfico de drogas. De hecho, está a favor de emplear la tortura, emplearla legalmente contra los narcotraficantes. Es también partidario de otras cosas que son como mínimo un poquillo polémicas y que me parecen un tanto bárbaras, como por ejemplo, de la tortura claramente, pero es partidario también de la castración química para los violadores. Eso y lo ha dicho también en más de una ocasión. Es un tipo, le han llamado fundamentalista religioso. Es que claro, es un fundamentalista religioso. Él es católico practicante, y así lo ha hecho ver, lo lleva haciendo ver mucho tiempo. De hecho, el aspecto que tiene con ese flequillito, ese peinado a raya, parece un poco Flanders, si le vemos desde fuera y nos quedamos solo con la primera imagen. Pero aunque sea católico practicante, eso no le ha impedido casarse 3 veces y divorciarse 2. Ha tenido hijos con las 3 mujeres, eso sí. Así que tampoco encaja en el cliché de fundamentalista religioso que le han encasquetado. Luego, la pregunta fundamental sería ¿qué es o quién es Jair Bolsonaro? Aparte de un militar reconvertido en político profesional, que es lo que, a la vista está que la lectura de su perfil político, en un político profesional de derechas, de tendencia democristiana. Pues la verdad es que nada especial. Lo que ya digo, un tío de derechas, simplemente. Un democristiano casi arquetípico. Yo creo que con todas las taras de los democristianos, ya sabéis aquello de que los democristianos eran los únicos cristianos que se comían a los leones en el circo romano, pues eso. Es más, diría que hasta incluso este perfil que transmite al exterior lo ha modulado en buena medida. Ese perfil de liberal en cuestiones económicas y conservador en cuestiones morales es parte de sus señas de identidad durante la campaña. Él insiste, de hecho, que su candidatura y él mismo representan mejor que nadie el lema del país, que es orden y progreso, como habréis visto 1000 veces en la bandera de Brasil, orden e progreso, en portugués. Bolsonaro sería en lo que antiguamente en España se llamaba un hombre de orden.
Pues no hay más que leerle, y si miráis alguna entrevista que le han hecho en Brasil, están en portugués, son muy facilitas de entender, veréis pues un tipo de orden, sin más complicaciones. ¿Es posible que este tipo de orden sea el próximo presidente de Brasil? Pues no lo sé. Yo personalmente creo que no, porque con un 25%, 25-28% de los votos en la primera vuelta, pues no creo que sobreviva a la segunda. Esa es mi opinión, al menos. Pero bueno, eso está aún por ver. Un oyente que se llama Gonzalo y que se deja caer por aquí de vez en cuando, escuchó el programa de ayer, el que hice sobre las subidas de impuestos, y le ha surgido una duda. Hola Fernando, acabo de oír tu post sobre los 5 rejonazos de Sánchez y cuando te he oído decir lo de que ningún partido, vamos, que todos siguen una política fiscal socialdemócrata o directamente comunista en España y que nadie, digamos, tiene una propuesta diferente excepto el Partido Liberal, que bueno, que eso es como si no existiera. Por tanto, la cuestión que tú planteabas era por qué alguien, por ejemplo, no plantea una supresión del impuesto al trabajo, del IRPF. Y bueno, ha sido irte y es que estoy emocionado simplemente de imaginármelo. Entonces, has dicho que el impuesto al trabajo, has venido a decir que originalmente se planteó como algo temporal. Entonces, me gustaría si pudieras darnos un poco de referencia histórica al respecto. Segundo, me gustaría saber si hay algún país donde eso se aplica o se ha aplicado, digamos, recientemente, ¿vale? Y casi lo último te diría un poco, y en ese caso, ¿cuál sería la propuesta? Digamos, un tipo único independientemente de la procedencia de tu ingreso. Bueno, entiendo que en ese caso no es una supresión del impuesto al trabajo, sino, digamos, un único tipo para capital y trabajo ultra reducido. No sé si ahí también, digamos, castigarías, o bueno, tributarías las sucesiones, sucesiones y donaciones. Un poco tu propuesta, ¿cuál sería? O qué propuesta te gustaría que un partido promoviera fiscalmente contra las propuestas socialdemócratas? Gracias, Fernando. El IRPF, es decir, el impuesto sobre las ganancias, podríamos llamarlo. De hecho, en el mundo anglo todavía se sigue llamando así, se lo llaman income tax, impuesto sobre los ingresos, ¿no? Pues el IRPF en España nació como tal en el año 1978, con la reforma fiscal aprobada tras los pactos de la Moncloa. Esto supongo que lo sabrás, es decir, no es un impuesto muy antiguo, acaba de cumplir 40 años. Ya existía antes otro parecido, eso sí. Pero lo de crear un impuesto sobre la renta es bastante más antiguo que el año 1978. En el franquismo, como te decía, ya existió uno, se llamaba IRTP. Seguramente tu padre lo recordará, y si no tu padre, pues tu abuelo lo recordará. Era impuestos sobre los rendimientos del trabajo personal. Es a lo que se refería. Pasamos del IRTP al IRPF. La cuestión es enmascararlo todo con siglas para que parezca que no te están saqueando. Vamos, siempre ponen los impuestos, los camuflan siempre con un montón de siglas. Pero este impuesto, el IRTP, este impuesto del franquismo, era muy ineficiente, se recaudaba muy poco, así que Fuentes Quintana y Abril Martorell durante la transición lo perfeccionaron creando el IRPF tal y como lo conocemos, que tal y como lo conocemos es una máquina de recaudar dinero. El año pasado, solo el año pasado, recaudó casi 80.000 millones de euros. Pero vamos, en España no inventamos este impuesto, no pienses que esto es una cosa nuestra, ni muchísimo menos. Aparece por primera vez en Inglaterra y aparece durante las guerras napoleónicas. Lo mismo que el impuesto sobre herencias, del que hablaba hace, pues no me acuerdo, un par de semanas. Justo en las finales del siglo XVIII, no sé si es el año 1797 o 1798, cuando la isla se encontraba bloqueada por Napoleón. De hecho, el gobierno de Jorge III lo vendió como una medida de emergencia para construir barcos de guerra, se entiende, que evitasen que Napoleón, la armada napoleónica, invadiese Inglaterra y organizase un desembarco. Y era, bueno, estamos en las últimas, hay que arrimar todos el hombro, así que vamos a grabar lo más sagrado, que es el trabajo de cada uno. Se estuvo recaudando, de hecho, hasta el año 1816, ya después del Congreso de Viena, cuando se había derrotado a Napoleón. El año 1816, Napoleón ya está en Santa Elena y ya no tenía ningún peligro de fugarse de allí como se había fugado de la isla de Elba. En ese momento, en 1816, se abolió. Dirás, bueno, ¿y por qué se volvió a implantar? Pues se volvió a implantar a mediados de siglo, con motivo de la guerra de Crimea y con la misma excusa, con la misma coartada. Pero esta vez ya no se volvió a abolir. Ya se quedó como un impuesto que fue creciendo, evidentemente, y cada vez complicándose más. En Estados Unidos pasó algo parecido.
El impuesto sobre la renta federal, porque hay estados donde no existe el impuesto sobre la renta, no sé, New Hampshire, por ejemplo, no tiene impuesto sobre la renta, pues el federal se implantó con carácter temporal al empezar la Guerra Civil, 1861-1862, con la idea de hacerlo desaparecer tan pronto como la Guerra Civil acabase. Pues bien, cumplieron su palabra, se estuvo recaudando esos años y se quitó, se abolió, simplemente. Pero volvió a aparecer a final de siglo, coincidiendo con la guerra contra España. Necesitaban de nuevo, y además habían bajado una serie de aranceles y para compensarlo. Pero los detractores del impuesto sobre la renta, que les parecía un disparate, se llevaron el caso de este impuesto al Tribunal Supremo, que dictaminó que era un tributo inconstitucional. Esto es, hay de hecho un caso que se llevó lo puedes mirar en la Biblioteca del Congreso, en la jurisprudencia, y ahí lo tienes. Es del año, no sé si 1896, 1897, una cosa así. ¿Qué sucedió entonces? Pues simple, enmendaron la Constitución, ya está. La 16ª enmienda, que es del año 1913, es una enmienda puramente fiscal, que faculta al Congreso para crear un impuesto sobre la renta de alcance federal. Fíjate hasta dónde lo llevaron. Crearon, como la Constitución no nos lo permite, pues vamos a enmendar a los padres fundadores y a los redactores de la Constitución para que podamos incautar, literalmente, el fruto del trabajo de los estadounidenses. Pero hay más ejemplos. Te he puesto el de Inglaterra y el de Estados Unidos, que son los más claros, pero hay más. En México, por ejemplo. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Allí lo crea Álvaro Obregón, en el año 1920. Y lo crea justo después de la Revolución, cuando está el tesoro exhausto. Fueron muchos años de revolución, más de 10 años, y andaba el gobierno mexicano sin un centavo. Lo crea además con carácter temporales. Bueno, necesitamos un poquito, después de estos 10 años que hemos vivido tan peligrosamente, necesitamos un poquito de dinero, todos tienen que contribuir. Y todos contribuyeron, bueno, a quienes le tocó. Se recaudó durante un ejercicio, si mal no recuerdo, y luego, como algo temporal, ya digo, y luego unos años más tarde lo reinstauraron, ya para siempre. Y fueron perfeccionándolo pues hasta el momento presente, en el que el impuesto sobre la renta en México es un impuesto tan repudiado por los mexicanos como lo es en Estados Unidos o en la propia España. Respecto a lo que preguntas sobre cuál es mi propuesta, pues mira, Gonzalo, yo no tengo propuesta, yo no soy un fiscalista, sería muy arriesgado por mi parte, muy atrevido. Decir, esta es mi propuesta, pues sería un desastre, una calamidad de propuesta. No sabría cómo hacer una propuesta fiscal. No soy fiscalista, soy periodista. Lo que sí te puedo decir es que el impuesto sobre la renta es inmoral. Para eso no hace falta ser fiscalista, porque grava el modo en el que nos ganamos honradamente la vida. Y hay ciertas cosas que no se deben de gravar, y una de ellas es esa. Si no se había hecho hasta el siglo XX, por algo será. Aquí, por cierto, en España, adivina cuándo se crea la figura impositiva como tal. Efectivamente, coincidiendo con la guerra de Cuba. Es paralelo a Estados Unidos. O mejor dicho, con la derrota en Cuba. El impuesto sobre la renta se le llama impuesto sobre las rentas del trabajo. Se crea en el año 1899 y lo crea Raimundo Fernández Villaverde. La reforma... Era ministro de Hacienda en aquel entonces, la presidencia de Francisco Silvela, en tiempos, todavía no estaba Alfonso XIII, en tiempos de la regente de María Cristina de Habsburgo. Bueno, pues como están a dos velas, el tesoro estaba agotadísimo, pues fueron a por el trabajo. Lo cual era bastante previsible. Y veían que con la reforma fiscal de 1845 no podían, porque no contemplaba ese impuesto. Ni se les hubiera pasado por la cabeza en 1845 incorporar ese impuesto. Pero en cambio en el año 1900 ya la cosa había cambiado. Y fueron directamente a por eso. Bueno, si lo están haciendo en Estados Unidos, ya lo han hecho en Inglaterra, se está haciendo en otros países de Europa, ¿por qué no? Por muy inmoral que les pudiese parecer. Por cierto, a Fernández Villaverde le dedicaron una calle en Madrid. La conocerás, supongo. Es bien grande y bien ancha. Que yo cada vez que paso, y paso bastante a menudo por ahí, es que me pongo malo. Y otra bien grande a Francisco Silvela al otro lado de la Castellana. Si es que estos tíos nos roban y encima les endiosamos. En cambio, Ruperto Chapí, que compuso unas zarzuelas cojonudas e hizo feliz a mucha gente con ellas, pues tiene una mierda de calle en el Parque del Oeste. Y nadie sabe ni quién era Ruperto Chapí ni dónde está su calle.
Y no sigo porque me enfado, porque me pongo peor. Espero que esto te haya resuelto la duda, Gonzalo, sobre lo que me preguntas de la historia del impuesto sobre la renta. La idea, al margen de la propuesta, si eres fiscalista, haz tú la propuesta. Yo te doy el dato de que es algo completamente inmoral que no debería de existir, simplemente. Muy bien, pues seguimos. Ayer Rafa de Sevilla le dirigía una pregunta aquí por estos mismos micrófonos. Por el micrófono de su teléfono móvil, le dirige una pregunta a Pizarro. Pues aquí está la respuesta. Hola, Rafael. Los euros que llevas en el bolsillo tienen el valor del respaldo de la imposición legal de su curso. Son el medio de intercambio obligado por el gobierno, por lo que precisas euros para tributar y eludir la cárcel. Sobre ese valor base añaden un valor relativo en función de la confianza que los mercados tengan en la economía europea y en sus instituciones. Una de esas instituciones es el Banco Central Europeo, que puede expandir el crédito e imprimir billetes como si tuviese una manivela, pero sin añadir valor real al euro, tan solo pretendiendo un aumento de la confianza de los mercados que repercuta en la economía. Cuando la expansión excede toda racionalidad, la confianza se torna pánico y este aboca a un crack, momento en el que los euros que tienes en la cartera vuelven a valer tan solo la imposición legal. Pero como la ley es muy fuerte y quienes la gestionan muy listos, pues los euros que tienes en la cartera son valiosísimos y eternos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muchas gracias, Alejandro, en mi nombre y en el de Rafa, que no está aquí para agradecértelo en persona, pero que te lo agradezco yo en su nombre. Pero no te me vayas muy lejos porque nos debes el comentario del día. Los estados tienen gastos y los gobiernos necesidades. Y ambos precisan dinero, muchísimo dinero, y en concreto el nuestro, siempre el nuestro. El Estado tiene el mecanismo extractivo legal y los gobiernos la voluntad ejecutora. El gasto del Estado condiciona primero una deuda inasumible y más adelante la imposibilidad de financiarse. Y la necesidad de los gobiernos condiciona la constante presión hacia un mayor gasto. El actual gobierno está especialmente necesitado, por lo que precisa aumentar el gasto y va a sacarnos los higadillos legalmente y tratando de convencernos de que es por nuestro bien y por nuestra demanda de un concepto amplio de justicia. Ante tanta mentira, tanta violencia y tanta injusticia, yo acato a mi amo, sin rechistar. La mayoría acata igual, pero encuentra cierto alivio en el refunfuño. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Una nota, muy breve. Tenéis ya el contrasello, es decir, que es la contrarréplica Prodihistoria en el canal de la Contrahistoria, que he metido un montón de preguntas muy buenas, de preguntas históricas, por si queréis escucharlo. Ya sabéis, está en el canal de la Contrahistoria en iVoox o en la lista de reproducción en mi canal de YouTube, que se llama así, La Contrahistoria. Está subidito, está calentito porque lo subí ayer mismo. Así que nada, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.